Durante 10 años, nunca faltó a una visita dominical. No tenía ni idea de que ella le dejara algo que lo destrozaría antes de curarlo. Jacob llamó 2 veces como siempre antes de entrar. La vieja puerta mosquitera chirrió, y el aroma a canela y café lo envolvió como siempre. La señorita Evelyn estaba sentada junto a la ventana con su labor de punto, con el mismo suéter de rosas que, según ella, la hacía parecer despierta. Levantó la vista y sonrió como si lo hubiera estado esperando toda la semana. «Llega 5 minutos tarde», bromeó. Jacob sonrió y la besó en la mejilla. El tráfico es un caos cuando la gente de la iglesia llega al restaurante. Ella rió entre dientes. «Buena excusa. Lo permito». Todos los domingos, como un reloj, durante 10 años seguidos. Desde que cumplió 18 años y salió de la acogida, Jacob volvió a visitar a la mujer que nunca lo dejó sentir indeseado, ni siquiera cuando el mundo lo hacía. No tenía mucho, nunca lo tenía. Vivía en la misma casa vieja y destartalada, con muebles desparejados y flores de plástico en la ventana. Pero para Jacob, era el único hogar real que había conocido. Hablaban de todo y de nada. De política, de películas viejas, de los gatos de los vecinos. Ella siempre preparaba demasiada comida. Él siempre se llevaba las sobras. Y cuando llegaba la hora de irse, lo abrazaba fuerte, susurrando, «Eres mi mejor decisión, cariño». Entonces, un domingo, todo cambió. No abrió la puerta. Jacob la encontró en el sofá, tranquila, con los brazos cruzados, como si se hubiera quedado dormida en medio de una de sus series policíacas. La manta con la que siempre se envolvía se había deslizado al suelo. La llamó por su nombre una vez, 2 veces, y luego se quedó allí parado. El silencio en esa casa era más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído jamás. Lo que siguió fue una confusión. Luces de ambulancia, vecinos que llegaban con pasteles y pañuelos, y un funeral lleno de rostros que Jacob no conocía, diciendo cosas sobre Evelyn que no llegaban al fondo de su verdadera identidad. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 semanas después, cuando un abogado llamó y le pidió a Jacob que se reuniera. «La señorita Evelyn te dejó algo», dijo. Jacob parpadeó. «¿Qué habrá dejado?» El hombre simplemente dijo, «Querrás sentarte para esto». Jacob se sentó rígido frente al abogado, con las manos apretadas, sin saber si era un error. Evelyn había vivido con sencillez, usaba ropa de segunda mano, recortaba cupones y siempre reutilizaba papel de regalo. No tenía nada que dejar. El abogado abrió una carpeta delgada y deslizó sobre ella un sobre con el nombre de Jacob escrito con la familiar y temblorosa letra de Evelyn. Lo miró fijamente un buen rato antes de abrirlo. Dentro había una sola carta manuscrita. «Jacob, sé que probablemente estés negando con la cabeza ahora mismo, diciendo que no tenía nada que valiera la pena darte. Pero he tenido un plan durante años, pero nunca te lo dije porque no quería que te sintieras presionado ni que pensaras que me debías algo. ¿Recuerdas la casa de Walnut Street? ¿La que limpiaba todos los martes? La compré en el 92. Poco a poco, con cada centavo ahorrado. No es grande. No es bonita, pero ahora es tuya. Pagada. Impuestos cubiertos durante 5 años. Le dejé la escritura al abogado. Pero hay más. Mira debajo de la tabla del suelo de tu antigua habitación. La tercera tabla desde la ventana. Siempre dijiste que nunca tuviste un lugar propio. Bueno, ahora sí. Te querré siempre, mamá. El pecho de Jacob se encogió. ¿Tenía una casa?, preguntó atónito. El abogado asintió y se lo dejó todo en sus manos. No sabía qué decir. Apenas recordaba el lugar, un pequeño alquiler que la había ayudado a limpiar años atrás. Pensaba que solo era la ama de llaves. Pero la había poseído discretamente, con cuidado, y nunca había dicho una palabra. 1 hora después, Jacob estaba de pie frente a esa casa en la calle Walnut. La pintura se estaba descascarando, los escalones crujían y la maleza se había llevado la mitad del jardín. Pero era real,
y era suya. Dentro, el polvo cubría las encimeras, las telarañas se aferraban a las esquinas. Pero cuando entró en lo que una vez fue la habitación de su infancia, se le doblaron las rodillas. Bajo esa tabla del suelo había una caja. Dentro había fotos viejas de los dos. Tarjetas de cumpleaños que olvidó que ella había guardado. Un dibujo que hizo a los 7 años que decía, «Eres mi verdadera madre». Pero había algo más. Una libreta de ahorros. Tenía su nombre. Y el saldo, $187.350. Se le secó la boca. Ella había estado ahorrando para le daba cada centavo que podía. Dinero de cumpleaños que nunca gastaba. Los trabajos de limpieza, las ventas de garaje, sacrificios silenciosos que nunca mencionó, ni siquiera cuando él se ofreció a ayudarla con las facturas. Jacob se sentó en el suelo polvoriento, rodeado de recuerdos, aturdido, en silencio. Ella no solo le había dejado una casa, le había dejado una vida. Jacob se quedó en ese suelo durante lo que parecieron horas. Siguió revisando la caja como si tal vez algo lo explicara mejor. ¿Por qué nunca le había dicho por qué eligió vivir tan pequeño cuando había estado construyendo algo tan grande para él? Había recibos de la compra atados con gomas elásticas. Una pequeña libreta llena de notas garabateadas. Cada dólar que había ahorrado. Cada artículo del que prescindía. Una línea destacaba. Se saltó el abrigo nuevo. Jacob necesita botas. Se llevó la mano a la boca, quedando sin aliento. Todas las veces que le había preguntado si necesitaba algo. Todas las veces que ella sonrió y dijo, «Tengo todo lo que necesito». Pensó que se refería a cosas de ancianas. Té, crucigramas, tal vez su tejido. Pero ahora sabía que él era todo lo que ella necesitaba. Al día siguiente, Jacob dio el día libre en el trabajo y llevó productos de limpieza a la casa. Fregó cada rincón, arregló lo que pudo, parchó las ventanas. Ya no era solo una casa. Era su última palabra, su forma de decir, «Siempre lo valiste». Ese fin de semana, invitó a 2 niños de un refugio cercano a que lo ayudaran a plantar flores en la entrada. No preguntaron por qué. Simplemente les gustaron las galletas que trajo y la radio con música de Old Motown. Pero cuando uno de ellos preguntó, «¿Es esta tu casa?», Jacob sonrió por primera vez en días y dijo, «No, es la nuestra». Usó parte de los ahorros para renovar la casa y el resto para fundar una pequeña fundación a nombre de Evelyn. Ayudó a los niños de acogida a salir del cuidado. Botiquines de primeros auxilios, clases de cocina, ayuda con la vivienda, alguien a quien llamar los domingos, todo lo que deseó tener cuando cumplió la mayoría de edad. Todo lo que ella le había dado en silencio. Meses después, en lo que habría sido su cumpleaños, Jacob se paró junto al porche recién pintado y vio como 3 adolescentes se mudaban a la casa. Uno de ellos preguntó, ¿quién era ella? Sonrió con dulzura. Era alguien que lo hizo todo de la nada y lo regaló sin decir palabra alguna. Esa noche, se sentó en su vieja mecedora junto a la ventana, sosteniendo la última tarjeta de cumpleaños que ella le había dado. No te di la vida, cariño, pero amarte me dio la mía. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jacob, pero ya no estaba destrozado. Lo llevaban en brazos. Unas semanas después, Jacob recibió una carta por correo. Estaba escrita a mano. Sin remitente, solo un nombre al final que no había escuchado en más de 15 años. Cheryl, su madre biológica. La miró fijamente un buen rato antes de abrirla. Querido Jacob, me enteré del fallecimiento de la señorita Evelyn a través de alguien de la agencia. Sé que no tengo derecho a contactarte. No después de todos estos años, pero quería agradecerte por estar ahí para ella. Vi una foto de la casa que estás arreglando. Es hermosa. Se habría sentido muy orgullosa. No esperaba nada. Solo quería decirte que ahora estoy sobrio. Llevo 5 años sobrio. Vivo en un hogar comunitario para mujeres en recuperación y he estado rezando para que tuvieras a alguien en tu vida que te amara cuando yo no podía. Parece que sí.
Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Sin presiones, Cheryl. Jacob dobló la carta lentamente, con manos temblorosas. Las emociones se arremolinaban. Ira, confusión, tristeza. Pero debajo de todo, había algo que Evelyn le había enseñado a llevar. Grace. No respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a la sala comunitaria de la casa donde 3 adolescentes jugaban a las cartas y comían pizza barata. Uno de ellos preguntó, ¿quién es? Jacob sonrió levemente. Solo alguien del pasado. Aún no sabía si le respondería a Cheryl. Necesitaba tiempo. Pero de una cosa estaba seguro. Evelyn había cambiado su forma de ver a la gente. No solo con su amor, sino con su paciencia, su tranquila creencia de que incluso las cosas rotas podían volver a crecer. Las semanas se convirtieron en meses, y el proyecto Evelyn Grace creció. Llegaron voluntarios, llegaron donaciones, y Jacob, antes un niño de acogida olvidado, ahora era constructor de viviendas, mentor, un hijo que mantenía vivo el nombre de su madre, no con monumentos, sino con bondad. Todos los domingos seguía visitándola, no en la vieja casa, sino en el cementerio de la colina, con el viento soplando suavemente entre la hierba alta. Se sentaba junto a su tumba con una taza de café y hablaban de todo. Los nuevos hijos, el fregadero roto, la beca que acababa de ganar. Y cuando se levantaba para irse, le susurraba lo que siempre le oía decir. Eres mi mejor decisión, porque por fin comprendió que no era solo su segunda oportunidad.